Hoy te enseño a preparar la tarta de manzana de los 3 vasos o tarta de manzana más fácil del mundo. Hola mi gente, hoy te enseño a preparar la tarta de manzana más fácil del mundo. Es la llamada tarta de manzana de los 3 vasos. ¿Por qué se llama así? Porque se hace con un kilo de manzana, un vaso de leche, un vaso de harina y un vaso de azúcar, 2 huevos y un sobre de levadura química tipo Royal. Listo. Esta era la tarta favorita de mi abuela. La hacía siempre. Me acuerdo de pequeño que no paraba de hacerla. Ella la decoraba con mermelada de melocotón por encima, pero yo voy a aprovechar que vamos a utilizar manzanas y te voy a enseñar a hacer una jalea de manzana con las pieles que es una auténtica delicia. Vamos al lío. Y como siempre comienzo mis vídeos mostrándote los ingredientes. Ya sabes que puedes parar el vídeo aquí y anotarlos, o si no, también los tienes en la descripción. Y comenzamos esta facilísima receta arrancándole los rabitos a 1 kilo de manzanas. Yo estoy utilizando manzanas rojas dulces, aunque mi abuela siempre la hacía con manzanas golden. Como tú quieras, pero siempre utiliza manzanas que sean dulces. Les voy quitando el rabito y a continuación las voy a ir pelando. Estas manzanas no son muy grandes, así que en el kilo me han salido 6 manzanas. Si las utilizas más grandes, pues serán menos manzanas, unas 4 o 5. Lo que es importante es que vayas pelándolas todas, les vayas quitando el corazón, como estás viendo, pero no tires nada, ¿vale? Que te voy a enseñar a hacer una jalea natural con los restos de la manzana, que es una auténtica delicia. Vale, lo guardo todo, las pieles, los corazones y las pepitas. Y de todas las manzanas he reservado una para la decoración. El resto voy picándolas en un recipiente, porque va a ser el relleno de mi tarta. Buah, me encanta hacer tartas y postres con fruta fresca. Es que te da la sensación de que estás tomando alimento, no solamente azúcar, harina de trigo, sino que además estás tomándote las vitaminas de la fruta, la fibra. Así que siempre que puedas, ya sabes, fruta fresca natural para tus postres. Bueno, esta es la manzana que hemos reservado para la decoración y la cortas en láminas muy finitas. Así está bien. Ya la tengo. Vale. Y bueno, para hacer la tarta, fíjate qué fácil. Pongo las manzanas que he troceado antes, un vaso de leche, leche entera. Ahí va. Ahora la misma medida, un vaso de azúcar. Este es un vaso normal, de unos 250 mililitros. Un vaso de desayuno. El vaso de azúcar. Y ahora nos quedaría otro vaso más de harina. Yo uso harina común, harina de uso común, pero puedes usar harina de repostería también. Ahora nos falta añadir 2 huevos. Y por último, ya solamente nos queda añadir un sobre de levadura química o polvo de hornear, es decir, tipo Royal aquí en España. Vale, ya lo tengo todo. Pues ahora trituramos la mezcla con la batidora y ya tienes hecha tu tarta. Es que es súper sencilla. Y no te imaginas lo rica que está, Yo creo que por eso lo hacía tanto mi abuela, porque era tan fácil que cada vez que tenía una ocasión, pues hacía su tarta de manzana. Ve triturando, ¿vale? Ahí va, procurando que se esté integrando todo bien, las manzanas, el azúcar, la harina, el polvo de hornear, la leche y los huevos. Vale, te tiene que quedar una mezcla así, homogénea, como estás viendo, y ya tendríamos hecha la mezcla para la tarta. Muy bien. Ahora, vamos a encamisar un molde. Esto significa ponerle un poquito de grasa, de mantequilla y de harina para que no se nos pegue. Como veis, yo estoy utilizando un aro de acero de 20 centímetros y de base estoy utilizando papel de aluminio. Puedes usar un molde desmontable, de estos desmoldables si tienes en casa, mejor. Pero a mí me gusta enseñarte distintas opciones para que veas que con pocos cacharros puedes hacer prácticamente de todo en repostería en casa.
Ya lo he engrasado con un poco de mantequilla y ahora con un poquito de harina, ya te digo, para que no se nos pegue. Y con este tipo de moldes que nos hemos fabricado en un momento, puedes hacer cualquier tipo de bizcocho en casa, ¿eh? No hace falta que tengas tantos moldes. Bueno, ahí va. Ya está. Perfecto. Simplemente vertemos la mezcla de la tarta dentro del molde. El horno, mientras lo estamos precalentando a 180 grados con calor arriba y abajo. Y mientras se precalienta, voy decorando mi tarta con las láminas de manzana que habíamos reservado. Fíjate y sigue siempre el mismo orden, la misma orientación, hasta completar un círculo. Una vez termine el círculo, a mí me gusta hacer en la otra dirección una estrellita central. Ahí va. Y listo. Ya tienes la tarta lista, pues ahora sí, nos la llevamos al horno durante unos 45-50 minutos. Depende mucho del tamaño que tenga tu molde, pero luego lo comprobaremos siempre introduciendo un palito de brocheta. Mientras que se hace la tarta, te voy a enseñar a hacer la jalea de manzana con la que voy a cubrirla. Mira, estos son los corazones, las pepitas y las pieles de mis manzanas rojas. Pues les cubro de agua, no mucho agua, solamente lo justo para cubrirla, y me la llevo a hervir durante 30 minutos. Vas a notar que cuando va hirviendo, ese agua va tomando el color de la piel de la manzana. Ya la piel se va a quedar marroncita, pero sin embargo el jugo se queda rojito, que es lo que nos interesa. Pues pasados 30 minutos de cocción, las voy a colar para quedarme solamente con ese jugo filtrado. Y ya ves qué forma más estupenda de aprovechar algo que de otra manera tiraríamos, ¿eh? Bueno, ahora vas a pesar la cantidad de jugo que has obtenido. En mi caso he obtenido un medio litro más o menos, ¿no? 500 gramos de zumo. Pues ahora le tienes que añadir el 70% de azúcar. En mi caso serían 350 gramos de azúcar. Pero esto depende de la cantidad de zumo que te quede a ti, ¿vale? Siempre pesa la cantidad de zumo, le calculas el 70% y eso es lo que le añades de azúcar. Y ahora vamos a dejar que hierva durante unos 40-60 minutos. Te recomiendo que utilices un recipiente más ancho que el que estoy utilizando yo. Yo estoy utilizando un cazo, pero si utilizas una sartén o un recipiente con más base, más ancho, pues se va a evaporar antes y se te va a hacer antes. Fíjate qué bonito el color que va tomando mientras que va hirviendo la jalea, completamente rojo. Es el color natural de la manzana, no le he echado ningún tipo de colorante. Y poco a poco va gelificando y se va haciendo la magia gracias a la pectina que contenían las pepitas, los corazones y las pieles de las manzanas. Para saber cuándo una mermelada o una jalea está perfecta, tienes que hacer la prueba del plato frío. Esto es poner una cucharadita en un plato frío y si no corre y no fluye, es que ya está perfecta. Fíjate. Al principio ves que parece que se mueve un poco, pero enseguida ya, fíjate cómo se mantiene. Esto quiere decir que para mí está perfecta. Puedes buscar la textura que tú consideres, pero a mí la jalea me gusta que tenga la misma textura que la miel, fíjate. ¿Ves? Pues no te imaginas el sabor que tiene a manzana y solamente está hecha con los desperdicios, ¿eh? ¡Buah! Espectacular. Pues nada, ya tienes lista esta jalea de manzana que es perfecta para unas tostaditas con un poquito de queso fresco o con mantequilla, o para un yogur con nueces y con esta jaleita de manzana. ¡Buah! Está buenísima. Aguanta muchísimas semanas, igual que una mermelada en el frigorífico, pero nosotros la vamos a utilizar para decorar nuestra tarta. Aquí la tienes. Todavía está caliente, luego cuando esté fría vas a ver que se vuelve mucho más sólida, más gelificada. Y bueno, ya vamos a sacar la tarta del horno, que han pasado unos 45-50 minutos y ya la tenemos lista. A ver, cuidadito, no te quemes. Fíjate, qué pintón, ¿eh? Bueno, ahora en primer lugar comprobamos que esté cocida.
Podemos introducir un palito de brocheta, pero esta es una tarta que es bastante húmeda, ¿eh? No es una tarta seca, no es un bizcocho, así que se puede manchar un poquito mientras que no se quede líquido, ¿vale? Así que ahora espera que enfríe y una vez que esté fría la desmoldamos y la colocamos sobre un plato bonito, y una vez que ya la tengas fría y desmoldada, pues la vamos a decorar con la jalea. Si ves que la jalea te ha quedado al final demasiado densa, puedes rebajarla un poquito con un poquito de agua para que corra mejor con el pincel, pero el sabor que tiene a manzana esta tarta es espectacular. Y si no quieres hacer la jalea, pues ya sabes, puedes decorarla con mermelada de melocotón, que es como se decora tradicionalmente. Y ya tienes listo esta delicia de postre. Ahora te voy a enseñar cómo queda al corte, por supuesto, para que la pruebes. Bueno, esta jalea te sirve además no solo para tomarla, sino para brillantar postres. Es perfecta para brillantar tartaletas de manzana, bollería, cualquier pastel que necesites abrillantar con esta jalea de manzana, perfecto, además 100% natural. Fíjate la tarta, qué pintón tiene. Ha salido preciosa. Bueno, voy a probarla, vamos a cortarla. Es una tarta súper tierna, muy delicada, con un sabor buenísimo. Fíjate. Mira, 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 qué pinta de tarta. Qué buena. A ver cómo está. Se deshace en la boca, es súper tierna y es muy agradable de comer. Y eso es todo. Fíjate la jalea que ya ha enfriado. Qué bonita queda, ¿eh? Y como te digo, está deliciosa. Pues nada más. Eso es todo por hoy. Simplemente me queda agradecerte que hayas elegido una vez más mi receta y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. Un besito.